Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un debate que, la verdad, da mucho que pensar, inspirado por el sociólogo Miguel Chahín. Vamos a explorar esa tensión que existe entre el saber de los especialistas y la necesidad de tener una mirada mucho más abierta. La pregunta es fuerte. ¿Estamos viviendo, sin darnos cuenta, bajo una especie de tiranía de los expertos? Vamos a investigarlo juntos. Y para arrancar, vamos directos a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Hemos llegado a un punto en que confiamos ciegamente, quizá demasiado, en los expertos? Esta cuestión nos coloca justo en el epicentro de un debate muy actual sobre cómo valoramos y, sobre todo, cómo usamos el conocimiento hoy en día. Venga, vamos al meollo del asunto. Es evidente que nuestro mundo funciona gracias a la especialización. Necesitamos al médico especialista, al ingeniero, al informático, pero, y aquí viene lo interesante, esta dependencia total tiene un precio, un coste oculto que podríamos llamar la tiranía del experto, una que puede llegar a encorsetar nuestra manera de pensar. Para entender bien el problema hay un concepto clave, la racionalidad instrumental. A ver, para que nos entendamos, es como tener una visión de túnel. El conocimiento solo vale si sirve para algo concreto, si es una herramienta eficaz para conseguir un objetivo. Lo que importa es la utilidad, la eficiencia, y se deja de lado todo lo demás, el contexto, el porqué. ¿Y esto dónde se ve de forma muy clara? Pues en la educación. Pensemos en la universidad. Cuando el foco se pone casi exclusivamente en superar exámenes estandarizados, como las pruebas Saber Pro en Colombia, por ejemplo, se corre un riesgo enorme. El de empezar a ver a los estudiantes no como personas que piensan por sí mismas, sino como objetos que hay que optimizar para que den un buen resultado en un test. Y ojo a esta cita, que es potentísima. Sugiere que cuando la educación se convierte en una simple transmisión de datos y métodos, en un mero enseñar para aprender, en lugar de cultivar el pensamiento crítico, lo que se está haciendo es, literalmente, castrar la capacidad de pensar del estudiante. Es una crítica brutal a los límites de esa hiperespecialización. Claro, ante un panorama así, es normal que surgieran voces críticas. Y la primera que vamos a explorar es la del filósofo Jürgen Habermas, que básicamente lideró una rebelión intelectual contra el dominio de esta razón puramente instrumental, de esta lógica de la eficiencia por encima de todo. Aquí se resume la idea de Habermas. Él dice un momento, frente a esa razón instrumental, él pone sobre la mesa otra cosa, la racionalidad comunicativa. ¿Y qué es eso? Pues es una que no busca ser la más eficiente, sino que busca el entendimiento mutuo a través del diálogo. El objetivo es liberarnos, emanciparnos de esas cadenas técnicas. Pero, y aquí está el pero, su propuesta tiene un punto ciego. No termina de encajar bien la ciencia, la deja como en un mundo aparte de la ideología, y eso, como veremos, es un problema. Y ahora pasamos a otro pensador fundamental, Edgar Morin, que ataca el problema, pero desde otro ángulo. Su lucha no es tanto contra el uso del conocimiento como herramienta, sino contra la simplificación tan bestia de la realidad que esto provoca. La idea de Morin es, en el fondo, muy sencilla y a la vez muy potente. La realidad no es un puzzle con piezas separadas que un experto puede resolver por su cuenta. Es más bien un tapiz, un tejido supercomplejo donde todo está conectado. Por eso, la visión del hiperespecialista, por definición, siempre va a ser una visión parcial, incompleta. Hace falta un diálogo entre diferentes saberes. Y aquí es donde la trama se complica. Porque, a ver, si llevamos estas críticas de Habermas y Morin hasta el final, ¿qué pasa si la autoridad del experto se viene abajo del todo? Pues al abrir esa puerta nos topamos con un peligro que no esperábamos, uno que exploró a fondo el historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Fijaos en esta ruta porque es como una pendiente resbaladiza hacia el relativismo. Empieza con algo que parece bueno, cuestionar al experto. Pero si seguimos por ahí, la ciencia puede empezar a verse no como una búsqueda de la verdad, sino como un simple acuerdo social. Y de ahí pasamos a los famosos paradigmas de Kuhn, que son como tribus científicas, cada una con sus reglas, incapaces de hablar entre ellas. ¿El destino final de este camino? Pues es preocupante. La verdad se diluye, se disuelve en un mar de opiniones e ideología. El punto clave con Kuhn para este debate es que su modelo describe muy bien cómo funciona la ciencia, cómo cambia, pero no nos da herramientas para decidir qué paradigma es mejor, o ni siquiera para que puedan dialogar de forma racional. Es como un médico que te diagnostica perfectamente una enfermedad, pero no te da la receta para curarla, y claro, ese vacío es peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos atrapados entre la tiranía de los expertos por un lado y el caos del todo vale por el otro? Pues parece que no. El análisis de Chahín nos propone una tercera vía, una síntesis que intenta ir más allá de estos dos extremos, y la llama racionalidad dialógica. Este esquema lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos el precipicio técnico-instrumental, el que denunciaba Habermas, que crea operarios del saber, gente con un conocimiento súper fragmentado.
Y por el otro lado, el precipicio ideológico, que viene de entender mal a Morin y a Kuhn y que nos puede llevar a pensar que la ciencia es solo otra opinión y que la ideología puede ocupar su lugar. La idea de la racionalidad dialógica es encontrar el equilibrio, caminar por la cresta de la montaña sin caer a ninguno de los dos lados. Así que la conclusión es esta, y es fundamental. La solución no es declararle la guerra a los expertos, sería un disparate. El conocimiento especializado es vital. La clave está en otra cosa, en construir un espacio donde los distintos saberes puedan dialogar, puedan establecer juntos los límites y las aportaciones de cada uno. Se trata de ponerlos a conversar, no de eliminarlos. Y cerramos con esta pregunta que se queda flotando en el aire y que es, probablemente, el gran desafío de nuestro tiempo. Si estamos de acuerdo en que necesitamos ese diálogo entre saberes para tomar mejores decisiones, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos ese espacio para que distintas perspectivas nos enriquezcan, pero sin que la búsqueda de la verdad se ahogue en un mar de opiniones subjetivas? Una cuestión clave no solo para la educación, sino para el futuro de cómo construimos nuestras sociedades.